Ya, ahí sí. Ya. Como les decía en el correo o en el correo que le envié en las mañanas, obviamente correspondiente para refrescar un poco la memoria y que no se lo olvide que tenemos nuestra conexión, se les solicitaba que descarguen este documento, este PPT que estaba adjunto al correo. Obviamente hoy día vamos a realizar la clase correspondiente a lo que es tercero medio educación física común del día martes 22 de septiembre. Y como decía ahí, vamos a hacer la retroalimentación y análisis de algunos resultados, algunos datos que me enviaron con la evaluación formativa, ¿ya? De lo que corresponde a eh, educación física, que era la medición que tenía que ser de manera domiciliaria del test de abdominales, las flexiones de brazo, la plancha con alcance y el burpee, que era para poder realizarlo con un tiempo de 30 segundos. Obviamente agradecido de aquellas personas que enviaron su evaluación formativa, porque eso de los parámetros que nosotros con el profe Cornelio tomamos después el día de mañana para una futura evaluación, si se puede tomar de la manera práctica, por ejemplo, una medición de abdominales, una medición de burpees, comparando obviamente los resultados que ustedes arrojan con lo que obviamente muchas entidades del aspecto físico nos solicitan o enmarcan, llamémosle así, que en la edad que ustedes se encuentran deberían estar en esos rangos, ¿ya? Obviamente los rangos muchas veces son diferentes a los porcentajes o a los números que nos arrojan los estudiantes, pero lo importante es tratar de tener los parámetros por todos los sectores visualizados para poder establecer una pauta de evaluación futura conforme a lo que ustedes corresponda realizar, ¿ya? Eh, bueno, vamos a comenzar, esperemos que, ya, ahí sí. Ya, entonces, lo primero, yo me voy a desconectar de lo que viene siendo mi camarita para que no tengamos inconvenientes de... Ya, ahí sí. Ya. Como yo les decía, el día de hoy vamos a hacer una retroalimentación y lo que corresponde también a un análisis de los resultados que estuvimos viendo semanas atrás, alrededor de dos semanas y media, deberían haberme enviado eh, lo que corresponde a estos test físicos que eran la realización de manera domiciliaria. Obviamente era importante y son importantes estos datos, como yo les decía, para poder tener un parámetro de ustedes cómo se encuentran en el sentido físicamente. Muchos de ustedes también nos acompañan y realizamos la asignatura que es lo que es el electivo común de ciencia del ejercicio físico 1 y 2, entonces también tenemos cierta preparación en ese sentido. Pero antes de eso, lo que vamos a comenzar a ver es muchas veces para qué me sirve un test físico o prueba física, que también se le denomina, para poder realizar esto, porque muchas veces nos podemos preguntar, ¿y para qué nos toman estas mediciones? Obviamente uno de estos objetivos es lo que yo le acabo de nombrar, que es también saber en qué situación se encuentran. Obviamente un pequeño concepto de que conocido el ámbito del deporte y de la educación física, obviamente, que son la utilización de los denominados test, ¿ya? Para el control del estado de deportista y que estos están constituidos por una serie de mediciones preestablecidas como parte de la labor sistemática del profesor de la actividad física motriz o físico-motriz. Estos permiten conocer variables del entrenamiento que permiten corregir posibles diferencias en la planificación. Con esto nos quedamos en las palabras claves. Por ejemplo, uno es una medición, ¿ya? Es un test, o sea, es como un diagnóstico. Es un diagnóstico previo o para poder saber en qué situaciones se encuentran ustedes físicamente o qué actitudes físicas o condición física se encuentran. También son parámetros, por ejemplo, para la medición de deportistas de alto rendimiento, deportistas de manera recreativa y obviamente lo más importante en el área que estamos hablando el día de hoy, que corresponde a lo que viene siendo la educación física, que es saber cómo se encuentran ustedes para tener un parámetro o un punto inicial para poder ya avanzar al segundo paso o aumentar el nivel, llamémosle así, para que también tengamos objetividad al momento de evaluar. Es muy importante que cada vez que uno realice una medición, esta medición conlleve a un aumento de alguna petición en algún sentido. Por ejemplo, si usted
al momento de realizar el test tuvieron 10 abdominales en 30 segundos, bien, hicieron los 10 abdominales. Se hizo uno, bien. Se hizo 50, bien. El número que arroja corresponde y es valioso porque determina en qué situación se encuentra usted, ¿ya? Obviamente, como yo les decía, que los test tienen esa importancia o ese objetivo principal de lo que viene siendo estas mediciones, ¿ya? Y también en la parte final de este párrafo nos dice que nos permite corregir posibles diferencias en la planificación. Obviamente, ¿en qué sentido? Que si, por ejemplo, yo les solicito o ustedes realizan un abdominal en 30 segundos, que fue lo que pedimos, eh, realizan en 30 segundos esta abdominal y hacen 10 repeticiones, yo no le puedo solicitar que realicen 50 repeticiones en los 30 segundos, porque lo que me está entregando los resultados de ustedes son otros parámetros, entonces hay que comenzar a modificar y uno como profesor o como entrenador deportivo o como preparador físico o como personal trainer, tiene que tener estos parámetros y tomarlos de relevancia para poder mejorar y para poder trabajar de forma individual con cada uno de ustedes, ¿ya? Palabras sencillas de un autor que dice que el vocablo del test, obviamente traducido desde el inglés, significa prueba o investigación, es lo que yo le hablaba recién, que estos test son una medición o una investigación de en qué parámetros nos podemos encontrar. Sabemos también que estos test no solamente son de aspectos físicos, también tenemos aspectos cognitivos para medir test, o en otras asignaturas también lo poder ir trabajando. Como dice ahí, el test son de tareas estandarizadas de carácter oral o de forma de ejercicio físico, ¿ya? Y una parte importante que dice que están sujetos a determinadas leyes estadísticas o matemáticas, ¿ya? Lo que yo le aplicaba o lo que yo le explicaba hace un ratito atrás, que por ejemplo lo estandarizan según la edad, ustedes según el sexo, hombre o mujer, la edad, por ejemplo, entre 15 a 18 años, por ejemplo, en el parámetro que ustedes se deberían encontrar, ¿ya? Ya. Eh, Catalina, retírate de la clase y vuelve a ingresar para que el profe Álvaro te pueda hacer el ingreso a historia, ¿ya? Ya, Gracias. Chao, chao. Ya. Entonces, estamos hablando de determinadas actividades motoras. Obviamente, como yo les decía, nosotros lo que trabajamos en educación física estamos viendo actitudes físicas que lo hemos visto en clases anteriores y la condición física en este sentido, ¿ya? Este autor nos habla a nosotros que existen dos caracteres, orales, por ejemplo, escrita, también hay test y físicos, obviamente, en ese sentido. Estos test tienen dos parámetros o pueden ser medidos de dos formas. Pueden ser formas teórico o formas práctico. En el teórico nos dice que la evaluación de un conocimiento de un contenido deportivo. Y llevémonos a nosotros, a nuestra área de educación física. ¿Cómo lo puedo hacer de manera teórica? Con una pequeña prueba y preguntarle, o de manera oral, como dice ahí, muchas veces como lo hacíamos en las clases prácticas que teníamos anteriormente en el colegio, que yo les preguntaba, ¿ustedes conocen cierta cantidad, no sé, saben lo que es el salto alto en el atletismo? Y muchos de ustedes me decían, profe, yo sé que es saltar, que tienen que pasar a una valla, que tienen que hacer esto, que tienen que hacer lo otro, ¿ya? Para poder visualizar y para poder trabajar de esa manera. Entonces, también existe en esto que yo puedo como profesor o como entrenador el día de mañana conocer qué conocen de acerca de deporte o de la disciplina o lo que van a hacer. Por ejemplo, yo le hubiera preguntado, ¿sabe lo que es un test? ¿Sabe lo que son abdominales? Muchos de ustedes saben lo que son abdominales en un 100%. De manera técnica, lo saben explicar, lo que viene siendo de manera ya más fundamental, en el sentido, no sé, qué parte corporal o qué segmentos musculares se trabajan, para qué sirven, muchas de esas cosas podemos disminuir un poco el conocimiento, pero muchos de ustedes saben lo que son y para qué sirven muchas veces, y eso es el parámetro que nosotros nos lleva en este sentido los test teóricos o de manera oral. Después los prácticos, obviamente, dice que evaluar el nivel alcanzado de acciones motrices, tanto en las acciones técnico-tácticas como en el rendimiento general, ¿ya? En ese sentido.
para que tengan la claridad en ese tema. Se recomienda también que la batería pruebe inicio y al final de cada fase. ¿Qué quiere decir? Que esto es parte, perdón, esto es parte fundamental de la medición de un test. Nos sirve de mucho realizar un test o un diagnóstico inicial si yo después no le tengo una progresión de saber en qué consiste, en qué van, cómo puedo avanzar, si aumentó, si disminuyó. Siempre tiene que haber fases. Por ejemplo, tiene que existir un inicio, un desarrollo y un final. Por ejemplo, ya tenemos nuestro inicio, que fue su test formativo o de evaluación formativa que ustedes realizaron. Más adelante, en las clases que correspondan, podemos nuevamente introducir este test para ver si aumentamos o disminuimos, ¿ya? Y nuevamente después al finalizar. También esto puede ser como un inicio de manera formativa, que es lo que hicimos, y puede haber un proceso final que solamente es calificarlo, por ejemplo, con una nota parcial. Por ejemplo, yo les puedo enviar un parámetro que diga que en un minuto tienen que realizar 50 abdominales los varones y 45 las mujeres, por ejemplo. Y ahí estamos viendo también la medición. Pero entre medio de estos dos, entre el inicio y el final de estos test, o lo que nosotros estamos realizando, siempre tiene que haber un trabajo de consigo y tiene que haber un trabajo de por medio. ¿Qué trabajo tiene que haber? Que tiene que haber una planificación, tiene que haber una creación de algunos parámetros para poder que ustedes alcancen eso. No significa que trabajemos el test de los abdominales y después durante toda la rutina de ejercicio o los trabajos que realicemos de manera asignatura no trabajemos fortalecimiento del abdomen, sino que o repeticiones o corregir errores de la ejecución, sino que solamente saltemos a otro lado y volver a medirlo nuevamente sin trabajarlo al final. Eso no conlleva o no nos lleva a nada bueno, sino que van a haber números muchas veces negativos. Durante los mesociclos y los microciclos, obviamente recordarles que mesociclo significa un plan de entrenamiento mensual y el microciclo significa un plan de entrenamiento semanal. Muchas veces yo, por ejemplo, trabajo con microciclos semanales, que trabajamos 7 días, pero estos pueden estar involucrados dentro de un parámetro también de entre los 5 o de los 7 a los 14 días, lo que viene siendo un microciclo, y un mesociclo puede ser, por ejemplo, cada 15 días o puede ser de manera mensual, ¿ya? También tenemos que, obviamente, como dice ahí, intercalar los diferentes test de evaluación que nos va a llevar al objetivo principal, que es, obviamente, saber si aumentamos o disminuimos lo medido o la medición que se realiza. En los rangos de estos test, en forma general, son los que ofrecen una variación del estado funcional del deportista. ¿Qué quiere decir? Que son variaciones favorables o desfavorables, como yo les decía, al momento de realizarlo. Puedo ver que aumenta o disminuye y ahí tengo que comenzar a trabajar de forma consciente para hacerlo. Es importante recalcarle y volverle a informar o como retroalimentación que cada uno de ustedes tiene cualidades físicas diferentes, cada uno de ustedes tiene actitudes físicas diferentes y cada uno de ustedes tiene condición física diferente. Entonces, hay que tratar de realizar todo en un parámetro global para que todos salgan favorecidos en este sentido de la creación. Lo mismo pasa de manera general con un club deportivo que genera instancias competitivas. El entrenador o la persona que está a cargo de la condición física de sus jugadores o deportistas siempre va a tratar de buscar la mejor manera de mejorar esas condiciones físicas o esas actitudes físicas que tienen cada uno. De manera especial, son los encargados de calcular particularidades específicas de diferentes formas de actividades en disciplinas concretas. Ejemplo, lo mismo que vimos en las clases anteriores, que si una cualidad física, por ejemplo, de uno de ustedes es la velocidad, tengo que potenciar esas habilidades y saber cómo poder sacarle el mayor provecho posible, ¿no? Entonces tengo que hacerles test de velocidad, reacción, velocidad explosiva, entonces comenzar a trabajar en ese sentido. De la misma manera, si fuera un trabajo de fuerza o tuviera levantamiento de pesa o lanzamiento de algún objeto, tengo que también potenciar a través de estos test o estos diagnósticos de inicio para poder comenzar a avanzar en ese sentido. Los test, obviamente, son periodos que yo les decía que se encuentran en los mesociclos, microciclos, para poder establecerlo, o los macrociclos, que el macrociclo vendría siendo de manera anual o una temporada, ¿ya? Para que el entrenamiento deportivo sea un proceso dirigido, es necesario que el entrenador tome decisiones teniendo en cuenta los resultados de las mediciones objetivas. Lo vuelvo a reiterar, este punto de las partes específicas es importantísimo. Como yo les decía anteriormente, no es necesario que yo llegue y le agreguemos con el profesor, por ejemplo, Cornelio,
una pauta que diga que tengan que hacer 100 abdominales en un minuto sabiendo que hicieron 10-15. No es objetivo, no es un proceso dirigido y no está planificado de forma consciente a la realidad que tenemos como curso. Y eso es lo que nos sirven las realizaciones de los test. Son posibles tres variantes principales en la aplicación de cada prueba. Obviamente, la evaluación integral del nivel de preparación física que existe en varias pruebas, la evaluación del nivel de desarrollo en las cualidades, por ejemplo, la resistencia de los corredores, como yo les decía, o la evaluación del nivel de desarrollo de una forma de manifestación de cualidades motoras, por ejemplo, el desplazamiento de una potencia, del nivel de fuerza rápida de potencia en un luchador. Obviamente aquí tenemos dos parámetros muy diferentes, es lo que yo le estaba diciendo. Entonces, esos son los parámetros diferentes. Obviamente se van a medir cualidades y parámetros distintos dependiendo la disciplina que se quiera llevar. Por ejemplo, nosotros acá en educación física medimos 4 puntos diferentes, pero son 4 puntos que son de manera objetiva, que tratamos de buscar un resultado el día de mañana con, lo vuelvo a reiterar, con una posible calificación. Requisitos para aplicación de una prueba, obviamente determinar el objetivo que el entrenador o el profesor percibe para poder realizarlo, tener en cuenta una estandarización de aplicar la prueba, condiciones que aplican la prueba, obviamente establecer un proceso o una aplicación de ella, seleccionar las pruebas que brindan confiabilidad, obviamente como por ejemplo decidimos tomar esas 4 pruebas y que ustedes las realicen para poder tener esa confiabilidad y los resultados que sean de manera objetiva para poder medir o informarnos en qué situación se encuentran, ¿ya? Al seleccionar la prueba debe tener en cuenta que el nivel técnico que influye en los resultados de la misma, obviamente. En qué significa esto? Que yo no les puedo que realicen, por ejemplo, un test de contramovimiento, no sé, o un contramovimiento si no saben cómo se realiza. Debemos tener, obviamente, una información previa, debemos tener el conocimiento de ella y haberlo aplicado anteriormente para saber cómo se hace, de qué forma lo tengo que realizar, cuáles son los errores que debo evitar y cuál es la forma correcta de ejecución, ¿ya? Obviamente después habla de que los deportistas o los atletas deben tener dominio de la forma de la aplicación de la prueba, lo que yo le estoy explicando. En vez de atleta, obviamente vienen siendo ustedes como estudiantes. Expresar mayores resultados y ver la importancia de la adecuación de motivación por el entrenador. Obviamente lo mismo que estamos haciendo con el profe, haciendo estas retroalimentaciones para que ustedes digan, me encuentro dentro de estos parámetros, tengo que potenciar esta habilidad o tengo que comenzar a trabajar un poquito más por si el día de mañana me solicitan una evaluación, ¿ya? Y obviamente el sistema de evaluación es lo que le estoy explicando recientemente. Bueno, llegamos a la parte importante que viene siendo los análisis de los resultados. Espero que lo hayan visualizado usted con anterioridad cuando yo le envié el correo, pero por ejemplo, nos habla la misma tabla o visualizamos la misma tabla que pudimos realizar o ejecutar. Obviamente vuelvo a reiterar el agradecimiento a aquellas personas que lo realizaron y que lo enviaron en el tiempo para poder analizarlo y poder visualizarlo. ¿Ya? Entonces, tenemos los 4 test que realizamos, que fue las abdominales, las flexiones de brazos, burpee y plancha con alcance. El día realizado obviamente no es determinante porque podría haber sido un día lunes como un día domingo. Lo importante es que se haya realizado. Aquí tenemos las variaciones que, por ejemplo, dice que la frecuencia cardíaca de inicio y la frecuencia cardíaca de término son los parámetros más bajos o mínimos y los más altos que pudimos visualizar o que se pudo visualizar con los test que ustedes enviaron. Que, por ejemplo, en los abdominales vemos que son 65, en las flexiones 70, burpee 60 y la plancha con alcance 60. ¿Qué quiere decir? Que estos parámetros son antes de la realización del test. Luego tenemos los parámetros o las mediciones más amplias o las más altas que pudimos ver con la frecuencia cardíaca de término. ¿Qué quiere decir? Que luego de realizar el test, de forma inmediata, se hicieron la medición de pulsaciones y arrojaron que, por ejemplo, los abdominales fueron 150 pulsaciones, en las flexiones de brazos fueron 130, en el burpee fueron 160 y la plancha con alcance 155, que obviamente es un promedio. ¿Ya? La cantidad de repeticiones aquí varía, obviamente aquí estamos dentro de las probabilidades de los números que más se repetían o los números que más constante se puede ver dentro de los resultados que ustedes arrojaron. Por ejemplo, los abdominales
me habla de que entre 20 a 35 repeticiones estuvieron realizando, las flexiones de brazo entre 15 a 25, el burpee entre 10 a 25 repeticiones y la plancha con alcance entre 20 a 30 repeticiones durante los 30 segundos que se les solicitó. La intensidad, obviamente la intensidad la incorporaban ustedes, la intensidad la trabajaban ustedes según su percepción de esfuerzo, obviamente baja, mediana o intensidad, y ustedes le agregaban números de forma espontánea, llamémosle así, para poder visualizar esto. Entre 70 y 90%, 50 y 90 la flexión de brazos, la exigencia entre 70 y 90 lo que viene siendo el burpee, y la plancha entre 60 y 90. ¿Ya? Esos son los mínimos y los máximos que tuvieron y obviamente el lugar donde lo realizaron, que fue en su casa, en grandes rangos. ¿Ya? Obviamente nos vamos a los parámetros que nos solicitan, por ejemplo, o que algunos especialistas o entidades o institutos que se encargan de la condición física o actividad física o las mediciones de estas eh, parámetros, llamémosle así, establecen o los colocan en ciertos parámetros, obviamente. Aquí la tabla que se encuentra en el lado izquierdo de la pantalla corresponde a lo que son los varones, en el lado derecho de la pantalla corresponde a lo que son las señoritas, ¿ya? Obviamente aquí dice abdominales como título de 30 segundos. Estos parámetros están medidos en 1 minuto, entonces lo que debemos hacer es hacer una pequeña conversión y visualizar o calcular la mitad dentro de estos parámetros. Por ejemplo, entre el rango de los 18 años, llamémoslo así, que se podría contemplar, estamos hablando que en una forma excelente, un abdominal, en 1 minuto está hablando una mayor cantidad de 49 en 1 minuto. Bueno, de 44 a 49, después de 39 a 43, y la última, obviamente, lo más pobre, menos de 25, en 1 minuto. ¿Qué quiere decir? Que en 1 minuto, para poder estar dentro de esto de como una pobre, muy pobre en el sentido de la realización, deberíamos haber estado realizando menos de 10 abdominales en 30 segundos. Los varones, ¿ya? Estos datos que están acá arrojan entre damas y varones los resultados. Obviamente cada uno de ustedes sabe los resultados que obtuvo y puede ver los parámetros. Lo mismo la señorita, lo máximo o lo excelente, más de 43 en 1 minuto, pero podría ser más de 20 en 30 segundos. Estamos dentro del rango bueno o excelente. Y la parte baja, obviamente, menos de entre 9 o 8 hacia abajo, ya estaríamos con dificultad en los 30 segundos, ¿ya? Después tenemos lo que son las flexiones de brazo, que habla obviamente de las edades que se pueden encontrar ustedes, que son entre los 15 o los 17 años, que está hablando que en 1 minuto nuevamente deberían los varones estar realizando, por ejemplo, entre 15 y 16 años, más de 35 y más de 40 si tuvieran más de 17 años. Las señoritas lo mismo, más de 25 si tuvieran entre 15 y 16 años, y entre 17 y 20 años deberían estar trabajando más de 30 abdominales. Si nos llevamos o lo modificamos a nuestra realidad de los test, estamos hablando de que, por ejemplo, en los 30 segundos, si tienen más de 15 flexiones de brazos, estamos dentro de un rango bien, aceptable, estamos dentro de lo muy bueno, y las señoritas si estamos dentro de los rangos entre los 12 a los 15, ¿ya? Y obviamente ahí después va disminuyendo. Si ya nos vamos al otro extremo de la tabla, vemos que si realizan menos de 5 abdominales o menos de 3 o 2 abdominales, significa que estamos muy bajo a lo correspondiente, ¿ya? Aquí nos vemos que, por ejemplo, estamos entre los 25, entre los 15 y los 25, estamos muy bien, lo mismo que los abdominales. Después vamos al burpee, obviamente aquí va el desarrollo de manera pedagógica, un ejercicio, o le agregué lo que, cómo corresponde la realización y también la calidad o la tabla de medición que se podría establecer en el test, ¿ya? Menos de 20 es calidad mala, suficiente en 20-25, y obviamente entre en 35 buena a 45 y muy buena 45-55 y superior 55. ¿Ya? Aquí después nos vamos al otro lado, a la otra tabla, aquí nos va hablando de otro parámetro, nos habla de otro parámetro en el sentido de la medición según nuestra edad. Obviamente aquí estamos en la etapa de la adolescencia, entre los 15 a los 18 años, perdón, y aquí de los 18 hacia adelante, ¿ya? Estamos hablando también los mismos números. Si nos visualizamos también el burpee en 1 minuto, podemos observar que, por ejemplo, para estar en un rango normal o bueno, en los 30 deberíamos estar realizando entre 25 a 30 repeticiones, ¿ya? En el rango muy bueno. Entonces,
nos vamos a visualizar nuestra tabla y nos damos cuenta que tenemos entre 10 a 25, obviamente dependiendo, y ya llegamos al tope que igual estamos dentro del rango entre bueno y muy bueno. Después, obviamente, visualizamos lo que viene siendo la parte de lo que son las planchas con alcance. Estas planchas con alcance están dentro de unas categorías según la edad que tienen ustedes, que deberían estar variando entre una condición física adecuada, llamémosla así, para la realización de este test. En los 30 segundos deberían estar realizando entre 20 y 30 repeticiones. Para que estar más o menos buenos deberían estar entre las 15 y las 19 y obviamente en un rango ya más o menos complejo deberían estar realizando menos de 15 repeticiones, ¿ya? Para que quede claro en ese sentido. ¿Alguna duda, consulta, algo con relación a lo que yo le acabo de explicar o expresar o mostrar en sí? Sailin, ¿dudas, consulta? No. Ya. Bien, señoritas, caballeros, obviamente lo que le visualizamos, lo que estuvimos trabajando o viendo a continuación, se trataba de lo que venía siendo las realizaciones de estos test de forma consciente y los datos que ustedes arrojaron. O sea, aquí no hay datos que se inventan, no hay datos que fueran creados de forma espontánea por mi parte con el profesor, sino que fue de manera trasladar los datos que ustedes entregaron y establecerlo acá y colocar una medición o una parte media de estos datos, ¿ya? Es importante recalcarles que al tema del trabajar estas mediciones o lo que vienen siendo estos trabajos de los test, es importante que siempre visualicen, se informen, comprendan por qué lo están realizando y para qué lo van a realizar, ¿ya?